Muy bien. Entonces, con relación al paradigma, él se refiere a las posibilidades para tales combinaciones, de forma que la elección de una excluye la otra. Entonces, forman parte del tesoro interior de la lengua de cada persona. Entonces, tenemos una infinitud, tenemos algunos elementos, y esos elementos están en el eje paradigmático y vamos a elegir y utilizarlos en el eje sintagmático. Bien, en verdad para Saussure, todo se basa, en un estado de lengua, todo se basa en relaciones. Y esas relaciones él va a explicar mediante estas dos concepciones de sintagma y paradigma. Bien, un resumen de las dicotomías del estructuralismo de Saussure. Lengua y habla. La lengua es un producto social y heterogéneo, mientras el habla es individual y heterogéneo. Saussure atribuye a la lengua el primer lugar en relación al estudio del lenguaje. Significado, significante, elementos constituyentes del signo lingüístico. El significado se refiere al concepto y el significante se refiere a la imagen acústica. Sincronía, diacronía. La sincronía se refiere al estudio, descripción de la lengua en determinado momento en oposición a la diacronía, que se refiere al estudio, a la descripción en una perspectiva histórica. Sintagma y paradigma. Mientras el sintagma se refiere a la combinación de formas mínimas en una unidad lingüística lineal, el paradigma se refiere a las posibilidades para tales combinaciones, de forma que la elección de una excluye la otra. Entonces forman parte del tesoro interior de la lengua de cada persona, según Saussure. Muy bien, otras corrientes estructuralistas y algunos de sus principales representantes sería el distribucionalismo americano con Leonard Bloomfield, el Círculo Lingüístico de Moscú con Jacobson, el Círculo Lingüístico de Praga con Trubetskoy, Karselski y Jacobson, el Círculo Lingüístico de Copenhague con Regemslev y el Círculo Lingüístico de Viena con Rudolf Carnap. Bien, esas corrientes estructuralistas están desarrolladas, están más bien explicadas en una lectura propuesta para esta unidad. Muy bien, la parte del generativismo vamos a empezar ahora y vamos a decirlo que también la podemos denominar por teoría mentalista con relación a la mente y innatismo con relación a las características que Chomsky va a atribuir a su teoría, y vamos a verlo. Entonces, proponente, Noam Chomsky, objetos de estudio, competencia lingüística de los hablantes oyentes, que sería la facultad del lenguaje, el conocimiento innato y universal sobre los principios generales que determinan la estructura gramatical de las lenguas. Fundamentos de la teoría de Chomsky. Preocupación con el aspecto psicológico del lenguaje, sistema de reglas y principios radicados en última instancia en la mente humana. Es una corriente naturalista. El lenguaje es un sistema de conocimientos interiorizados en la mente humana. Muy bien, algunos conceptos fundamentales de generativismo. Innatismo, competencia, desempeño, gramática universal, GU, y modelo de principios y parámetros. Vamos a verlos uno por vez. El innatismo, como el nombre ya dice, va a decir que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano, biológicamente determinada. Nacemos, por lo tanto, con la predisposición para el desarrollo del lenguaje. Así se define el innatismo.
La principal dicotomía de Chomsky es competencia y desempeño. Competencia es el conocimiento mental puro de una lengua particular, su gramática internalizada. Es el objeto de estudio, a partir de un hablante oyente ideal ubicado en una comunidad lingüística completamente homogénea. Y el desempeño es el uso concreto del lenguaje en situaciones de habla concretas. El estudio de la competencia implica que el lingüista proceda a una abstracción de las diversas variables en juego en los actos de habla concretos. Y justamente por eso que Chomsky va a desarrollar sus estudios con el foco en la competencia y va a desplazar, o sea, no va a estudiar, no va a preocuparse con el desempeño. Bien, estableciendo una comparación entre las dicotomías de Saussure y Chomsky. Entonces, la competencia y desempeño, lengua y habla. Entonces, competencia para Chomsky, comparando a lengua, a langue de Saussure. La competencia, según Chomsky, no es un hecho social, pues es el conocimiento que el hablante tiene del sistema lingüístico de su lengua. La langue, según Saussure, es un hecho social. Y ahí podemos ver una diferencia. Ya con relación al desempeño de Chomsky, a la parole de Saussure, ambas nociones designan el acto lingüístico individual. Recordamos que tanto Saussure como Chomsky han desplazado o descartado el uso de la lengua, ¿no? Muy bien. Otro principio de la teoría de Chomsky sería la gramática universal, la GU. ¿Qué es la GU? La gramática universal es la suma de los principios lingüísticos genéticamente determinados, específicos a la especie humana y uniformes a través de la especie. Se puede decir también que es el estado inicial de la facultad del lenguaje. Son los principios y parámetros sin valores fijados. Es la gramática del individuo adulto. Es el estado final o estable de la facultad del lenguaje. Bien, acerca del modelo de principios y parámetros, las lenguas humanas son sistemas constituidos por principios universales, invariables, como leyes para todas las lenguas. Además de los principios universales e invariantes, están también los parámetros de variación, responsables por especificar propiedades variables de lenguas particulares. O sea, que mientras hay principios que regulan las lenguas, todas las lenguas, hay parámetros específicos que van a constituir las variaciones de cada lengua, las particularidades de cada lengua. Bien, al nacer, el niño ya posee informaciones generales, según la teoría chomskyana, acerca de la naturaleza del lenguaje. Y ante los datos, aquí está expuesto, o sea, ante el input que reciba, seleccionará entre las opciones disponibles, porque ya tiene una gramática internalizada, la gramática universal, entonces seleccionará entre las opciones disponibles fornecidas por la gramática universal aquella que se adecua a tales datos. Lo explicaremos mejor ahora. Entonces, un ejemplo de parámetro sería el parámetro de direccionalidad. Entonces, se asume que al nacer el niño ya sepa de la existencia de una relación entre el núcleo de una categoría y su complemento. Ya lo tiene por su gramática universal. Sin embargo,
tales elementos pueden posicionarse de dos maneras distintas en las lenguas naturales, y eso sería un principio general, un principio para todas las lenguas. O es núcleo complemento o complemento núcleo, y no hay otra forma. ¿Sí? Bien, por lo tanto, la tarea del niño será accionar una de estas opciones de acuerdo al input que reciba. Entonces, en verdad, esas dos opciones son los parámetros. Entonces, mientras algunas lenguas tienen el parámetro complemento verbo, otras lenguas tienen verbo complemento. Bien, entonces, detallando